En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Todo comunica. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Conexión DIRCOM, Todo Comunica. Soy Gonzalo Prieto, en control se encuentra Félix Franco y como cada semana os acompañamos desde los estudios de Capital Radio para reflexionar sobre los temas que marcan la agenda de la comunicación. Hoy ponemos el foco en una de las grandes claves de este oficio, el lenguaje claro, un tema que este año adquiere un protagonismo especial con la reciente publicación ayer mismo del Anuario de la Comunicación 2025 de DIRCOM, que se titula Lenguaje claro para una comunicación transparente. Una edición digital que recorre desde múltiples miradas por qué comunicar de forma comprensible y honesta se ha convertido en un pilar para la transparencia, para conseguir reputación y confianza para las empresas e instituciones. Si comunicar es construir puentes, el lenguaje claro es la manera de asegurarnos de que esos puentes se entienden y se cruzan sin barreras. Así que arrancamos este episodio especial dedicado a las palabras que acercan, que explican y que generan credibilidad. Comenzamos. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Hace tan solo un día ha tenido lugar la presentación ayer del Anuario de la Comunicación 2025, una cita que es ya imprescindible para el sector. DIRCOM ha dado a conocer la 29ª edición de esta publicación de referencia. Es un monográfico que aborda, como decíamos en la introducción, el valor de la claridad desde miradas diversas y complementarias y que sitúa este enfoque en el centro de la transparencia y la confianza entre organizaciones y sociedad. La edición de este año recoge las referencias de voces tan reconocidas como Javier Cercas, Alex Grigelmo, Eva Belmonte, Rosa María Calaf, Daniel Cassani, Elvira Roca o el reportero estadounidense John Lee Anderson, entre otros. Y en este programa vamos a escuchar precisamente algunas de esas voces que han participado en el anuario para comprender cómo ven el papel del lenguaje claro hoy. La presentación del anuario se celebró ayer en la Universidad CEU San Pablo y reunió a más de 200 profesionales de la comunicación en una jornada que subrayó una idea compartida por todos. La claridad, hoy más que nunca, es también una forma de responsabilidad. El acto contó con la participación de Elena González Blanco, directora de Inteligencia Artificial para Nativos Digitales en EMEA de Microsoft, Javier Atar, presentador del podcast de El Mundo al Día, Marieta de Jaureguizar, directora de Comunicación y Marca de la Fundación CEU San Pablo, y Miguel López Quesada, el presidente de DIRCOM, entre otros. Y es precisamente Miguel López Quesada quien sintetiza con claridad el espíritu de esta edición del anuario. Le escuchamos. Hablar claro no es simplificar la realidad. Es respetar a quien nos escucha, es ofrecer contexto, ordenar la información y elegir palabras que cualquier persona pueda entender sin esfuerzo. Si un mensaje se entiende a la primera, construye confianza, credibilidad y genera conexión. En DIRCOM asumimos la claridad como un compromiso profesional y como una propuesta de valor pública. Una reflexión que se complementa con otra de las voces más reconocidas del periodismo español y que también participa en esta edición del anuario, Rosa María Calaf. Su mirada nos ayuda a entender que la claridad no es solo un reto de las organizaciones, sino también del propio ecosistema informativo. La comunicación empresarial española se ha ido profesionalizando, pero eso no me parece que signifique mayor claridad rotundamente, porque aún suponiéndole, digamos, una voluntad de transparencia, lo que veo es cierta falta de naturalidad en el tono, de sencillez en la expresión, lo que naturalmente pues propicia a menudo más bien la opacidad. Y en cuanto a los medios, pues la prisa, la competencia por la atención favorecen un lenguaje simplificado que desde luego no es más claro, ¿no? Los matices, que son esenciales en el periodismo, desaparecen y a la hora de informar se prioriza lo que impacta a lo que importa.
En este anuario también encontramos la mirada de figuras del ámbito literario que subrayan la dimensión ética del lenguaje claro. El escritor Javier Cercas reflexionaba así sobre la responsabilidad del sector periodístico y el vínculo entre claridad y verdad. La cuestión no es tanto el lenguaje claro como la verdad. Y la verdad solo se puede expresar en un lenguaje claro. Una verdad oscura ya no es verdad. Ya empieza a ser una forma de ocultamiento. Quien no tiene nada que ocultar lo cuenta con claridad. Estuve allí, sí señor, no estuve allí, no señor, ya está. Quien no se enreda en circunloquios para que no se le entienda. El mentiroso lo que pretende es que no se le entienda. Y cerramos este recorrido por algunas de las voces del anuario con la reflexión de uno de los grandes referentes del periodismo en España, Alex Grigelmo. Compartía sus inquietudes sobre cómo la inteligencia artificial puede influir en la claridad y también en los sesgos que condicionan la información que recibimos. La inteligencia artificial, por lo que voy viendo, sí está usando un lenguaje claro. Y el problema ahí, claro, no es el léxico, el problema es el contenido. ¿Quién maneja eso? ¿Quién va a introducir unos sesgos en la inteligencia artificial como ya existen en Twitter o en Facebook, sesgos que favorecen la discusión y la bronca y el enfrentamiento? ¿Alguien va a introducir unos sesgos concretos en la inteligencia artificial para que dé respuestas ideológicas a las preguntas de la gente? A mí me preocupa mucho eso. En Capital Radio, Conexión DIRCOM. Pues como hemos visto, hay variedad de miradas y muchas más voces que han contribuido a esta edición del anuario. Las podéis descubrir completas en anuario2025.dircom.org. Y después de este recorrido por algunas de las voces que participan en el anuario 2025, vamos a abrir ahora nuestro espacio de conversación para profundizar en cómo las organizaciones están integrando ese lenguaje claro. Para ello, hoy nos acompañan dos profesionales que también forman parte de esta edición y que llevan tiempo reflexionando, investigando y aplicando la claridad en sus respectivos ámbitos. Por un lado, Carlos Salas es periodista, escritor y experto en comunicación. Es autor de múltiples ensayos sobre cómo escribir de forma clara, directa y eficaz. Carlos, es un placer tenerte con nosotros. El placer es mío. ¿Cómo estáis? Y también saludamos a Juan Salvador Pérez, es director del Servicio de Comunicación y Publicaciones de la Universitat Jaume I, una institución que aparece en el anuario como caso destacado por su apuesta integral por el lenguaje claro y la accesibilidad informativa. Juansa, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado también de participar. Bueno, pues para empezar me gustaría que los dos nos ayudaseis a aterrizar el concepto. Cuando hablamos de lenguaje claro, ¿de qué estamos hablando exactamente? Carlos. Sobre todo de pensar en la gente que te lee, la gente que te escucha. Yo creo que uno de los grandes desafíos de cualquier comunicador es no solo intentar comunicar, sino que el mensaje llegue y se entienda. Y la mayor parte, yo creo que trata de hacer un esfuerzo, pero todavía sigue con algunos tics y algunas manías. Y una de las que yo detecto es la manía de dar todo por sobreentendido. Si alguien va a hablar de su especialidad, sea biología, arquitectura, a un público que no sea biólogo, arquitecto o economista, financiero, dan por entendido que todos saben mucho de la materia. Y el gran divulgador, el buen divulgador es aquel que utiliza un lenguaje claro, no digo un lenguaje infantil, un lenguaje claro, que entiende desde el experto hasta el inexperto, pero que sobre todo capta el mensaje. Y esto lo puedes ver mucho en los docentes. La gente que tiene una formación docente, generalmente cuando se explica muy bien. ¿Por qué? Porque quiere enseñar, quiere transmitir su mensaje. Juansa, bueno, tú vienes también del mundo académico. ¿Qué piensas de esto de que la docencia se explica muy bien? Y bueno, para ti, ¿qué es el lenguaje claro?
Sí, bien. Bueno, esta experiencia también, ya no desde el punto de vista académico, sino también por la necesidad de comunicar como universidad, ¿no? Las universidades tenemos un público objetivo muy amplio, no solo interno, sino también externo. Nosotros hace muchos años, ¿no?, que también teníamos este reto. Para nosotros, el lenguaje claro es eso, como decía Carlos, es un poco, pues redactar de forma que la información, ¿no?, que se quiera comunicar pueda ser entendida, ¿no?, con facilidad por cualquier tipo de persona. En su momento, cuando nosotros iniciamos, fue orientado también a personas con discapacidad, para que utilizábamos el concepto de lenguaje fácil, ¿no?, que bueno, todavía continúa utilizándose, pero evolucionamos a ese de lenguaje fácil a un lenguaje claro, a una comunicación clara, ¿no?, un concepto un poco más amplio, para que cuando redactas algún contenido de información pues sea entendible por un amplio número de personas. Carlos, en tu videoreportaje del anuario insistes en que no hay lenguaje claro sin escritura clara. ¿Cuál dirías que es el error más habitual que cometemos al escribir y qué deberíamos cambiar hoy los comunicadores para ser también más comprensibles? Te voy a dar 3 consejos. El primero de ellos es tratar de cambiar los sustantivos por verbos. En lugar de decir la exposición de cuadros del artista, queda mucho mejor si dices el artista expuso sus cuadros. Los verbos siempre implican acción y la acción se percibe mejor desde el punto de vista cognitivo que los sustantivos. El segundo es evitar esas largas las locuciones largas o las perífrasis y para decir el sistema tiene una accesibilidad que permite a los ciudadanos transitar. El sistema facilita el transporte de los ciudadanos. Es decir, tratar de evitar esas locuciones tan largas. Y el tercero, que a mí me parece muy importante, es el poner más puntos y seguidos, donde haya una especie de una conjunción, o donde haya un conector, donde haya una oración de relativo, es decir, un qué, un sin embargo, un así que, un aunque, quítalo y pon un punto. Entonces tus frases son más cortas, tanto escritas como habladas. Y las oraciones cortas, y eso está en los manuales de periodismo de todo el planeta, se procesan mucho mejor que las largas. Y con esos 3 consejos yo creo que ya cualquier persona que quiera comunicar avanza un 70% más de lo que normalmente avanzaba. Juansa, la Universitat Jaume I lleva años aplicando criterios de claridad y transparencia, pero ahora habéis decidido dar un salto y lo habéis hecho con una nueva guía y un plan de implantación transversal. ¿Qué os hizo ver que era el momento de actualizar vuestra política de lenguaje claro? Bueno, sí, no la tenemos todavía. Hemos iniciado ahora el proceso. Sí, nosotros realmente llevamos bastante tiempo, porque ya realizamos un plan de imagen y comunicación en el año 2000. En ese plan de imagen ya incluíamos criterios de lenguaje claro, porque ya introducíamos criterios de transparencia, de claridad, de brevedad, de ser concisos, objetivos. O sea, ya introducíamos bastantes criterios, ¿no?, que forman parte del lenguaje claro. Y además de que formaba parte de este plan de imagen y comunicación de la universidad, en los temas sobre todo también de accesibilidad web, que para nosotros también tienen bastante importancia, pues por la necesidad de crear en las administraciones públicas la unidad responsable de accesibilidad. Nosotros hemos priorizado bastante el que la información que hubiera en la web, ¿no?, en el portal web de la universidad, tuviera un lenguaje claro y claramente accesible a cualquier tipo de personas. De hecho, nuestra web es una web que anualmente, ¿no?, en los resultados, ¿no?, informes que realiza el Observatorio de Accesibilidad Web, pues siempre solemos salir entre el top 5 o top 10, ¿no?, de universidades españolas. Pero claro, a pesar de todos esos esfuerzos, nos hemos planteado, ¿no?, ahora la necesidad de extender
no solo ese uso del lenguaje claro en nuestro portal web y en nuestras acciones de comunicación, sino también extenderlo un poco al resto de comunicaciones de la universidad. Uh-huh. Carlos, hablábamos antes de simplificar, ¿no? Un poco lo que es la construcción, en este caso de oraciones, nos animabas a ello entre tus 3 consejos, pero bueno, sueles hablar de hacerlo sin empobrecer el mensaje, ¿no? ¿Cómo se logra ese equilibrio entre la precisión y la sencillez, especialmente cuando tratamos pues temas complejos, ¿no? Como pueden ser temas regulatorios, temas relacionados con la tecnología o un tema tan en boga actualmente como puede ser la sostenibilidad? Sí, mira, muy sencillo, utilizando analogías, ejemplos, metáforas, comparaciones, símiles, fábulas, cuentos. Hace años entrevisté a Jean Tirole, Premio Nobel de Economía, y él había escrito un libro que se llamaba La economía del bien común, y estaba siendo un bestseller en Francia, lo habían lanzado en España. Uh-huh. Yo le dije, señor Tirole, ¿cómo hace usted para convertir un libro en bestseller? Y él me dijo, yo uso los términos económicos, pero siempre pongo muchos ejemplos para que la gente entienda. Y en lugar de hablar de cómo los royalties penalizaban a las empresas cuando tienen patentes, y de una patente, si alguien quiere comprarla, luego tiene que comprar otra patente, y al final se encarece todo el proceso, él lo explicaba como un barco que viaja por el Danubio, y por cada sitio por el que pasa le pone un royalty, un impuesto, pues al final lo que llevaba el barco era carísimo. Uh-huh. Y ves que grandes científicos como Einstein, que explicaba el tiempo como un tren que entra en una estación y su reloj marca las 7, y eso en la teoría de la relatividad pone un ejemplo de qué es el tiempo, que solo se puede medir como acontecimientos simultáneos. Galileo lo explicaba con un barco que lleva cosas de Venecia a Siria. El inventor el descubridor del ADN, de la doble hélice, hablaba de cómo él lo dibujó y lo explicaba, pues era muy visual. Entonces, yo siempre le digo a la gente que está trabajando con términos complejos, que dice, no, es que son términos complejos, los tienen que entender. No, tienes que usar metáforas, comparaciones, imágenes, pensamiento visual, porque la gente, los grandes sabios lo han hecho. Y así es como se explican las cosas. En filosofía, que todos lo estudiamos en bachillerato, Platón explicaba lo que era el mundo de las ideas, poniendo el ejemplo de una caverna donde unos señores estaban atados, solo podían ver la pared del final, y estaban encadenados, y por detrás entraba la luz del sol y ellos veían como sombras chinescas, pero ellos creían que eso era la realidad. Y yo decía, pero si usáis lo que han hecho los grandes maestros, vais a explicar cualquier cosa, desde mecánica cuántica hasta cómo se forma el precio de la luz, hasta cuestiones del mundo de la economía y de las finanzas. Es decir, ejemplos, comparaciones, metáforas, fábulas, todo eso son técnicas para explicar lo complejo. Uh-huh. Quizá vaya por ahí lo de Aristóteles, ¿no? Tendrá algo que ver con esto, ¿no? También me imagino, tu último libro. Sí, sacamos entre varios profesores que damos clase en el IES un libro que se llama Aristóteles, que es enseñar a la gente a hablar en público con diversos tipos y modelos de discurso, y el libro está lleno de ejemplos. O sea, no solamente le explicamos a la gente un modelo para hablar y comunicarse, sino lo hacemos, por supuesto, a través de ejemplos para que la gente lo entienda desde el principio. Bueno, la importancia también de la imaginación y los recursos literarios, ¿no? Digamos. Sí. Juansa, ¿habéis pasado en la universidad de aplicar criterios de lenguaje claro en notas de prensa a planificar una transformación más profunda que implica procesos internos, formación y una cultura de comunicación que, digamos, es más homogénea, ¿no? ¿Hay resistencias en este sentido o qué aprendizajes destacarías que habéis vivido en este proceso, ¿no? de transformación? Bueno, pues estamos, sí, como todavía os había comentado, estamos en el inicio del proceso. Nosotros es verdad que, como os decía, ya aplicábamos dentro de comunicación, ¿no? De la Oficina de Comunicación, criterios de lenguaje claro y lenguaje inclusivo desde hace muchísimos años.
pero ahora el reto era pasar a implantarlo a toda la comunicación y a toda la difusión de información en la universidad. Y por eso hemos tenido las primeras reuniones también con una consultora externa que nos está ayudando a cómo implementarlo, ¿no?, en nuestra política comunicativa, porque también nos van a ayudar un poquito a generar una nueva guía, ¿no?, de lenguaje claro dentro de la universidad, que nos ayudará, ¿no?, un poquito a clarificar, ¿no?, esas comunicaciones y un poco el rediseño de esos procesos comunicativos, porque además necesitaremos un poco de formación, que siempre nos va bien, ¿no?, en el mundo de la comunicación, actualizarnos todo el personal en estos ámbitos de lenguaje claro. Y sobre todo porque a nivel de esta guía que podamos desarrollar escrita, nos servirá para establecer esos criterios de lenguaje claro y transparente que tendríamos que tener en toda la documentación pública, tanto en web, tanto en redes, ¿no?, que difundimos la universidad, porque al final nosotros tenemos una web y una estructura web y de redes descentralizada. Existen muchas personas en la universidad que suben información, desde el Consejo de Estudiantes hasta el Servicio de Gestión de Estudiantes y Matrícula, hasta el Servicio de Cultura. Y claro, lo que pretendemos es que todos utilicen unos criterios comunes de lenguaje claro y transparente, para que utilizando las mismas pautas y las mismas normas de comunicación, la información sea más homogénea y sea mejor entendida y comprendida por todo el público objetivo, ya sean estudiantado interno como gente que esté interesada en contenidos de la universidad. Entonces estamos en ese proceso inicial y lo que más cuesta es eso, es convencer a la gente de que tiene que formarse y tiene que tener en cuenta unas pautas y unos criterios nuevos a la hora de escribir, a la hora de redactar y a la hora de comunicar, ¿no? Hay que pensar en quién va a leer esa información. Ajá. Carlos, como periodista, bueno, estamos viendo que hay un cierto movimiento, lo hemos visto en el anuario de DIRCOM, ¿no?, por el lenguaje claro, está más en la agenda, por lo menos de la comunicación, pero bueno, ¿percibes que las organizaciones están mejorando en su forma de escribir y explicar las cosas? También te diría que los propios medios de comunicación están mejorando en la manera de comunicar, o no. Seguimos usando a veces un lenguaje que no acaba de acercarse a la gente. Mira, por parte de las organizaciones yo veo que cada vez están más interesadas en el lenguaje claro. De hecho, usan los servicios de DIRCOM, que crea programas de formación, de portavoces, y en esos programas, los que damos clase, tratamos de decirles, oye, no, claridad, sencillez en el lenguaje. Pero es que además yo percibo que muchas organizaciones sí están muy interesadas en esto y lo están poniendo en práctica. Mira, esta mañana he terminado un curso de 20 horas online con el Ministerio de Economía, de 20 horas, y se llama cómo simplificar el lenguaje administrativo. Y era parte de lo que te he dicho, todo lleno de trucos. Yo les ponía a trabajar y ahora hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Es decir, que eso, estoy hablando del Ministerio de Economía, pero es que hace un año también por DIRCOM di clases a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, y estuve dando lo mismo, o sea, clases de escritura clara, no solamente al Departamento de Comunicación, sino a los TECOs, es decir, a los técnicos comerciales del Estado. Lo he hecho con la CNMV, lo he hecho con muchas instituciones. Ahora, yo creo que lo que habría que hacer es convencer a muchos medios de comunicación que creen que escriben bien. Hay muy buenos periodistas, por supuesto, pero a muchos que no les han enseñado, que no tienen un jefe o una jefa que les haya corregido los textos y les haya dicho, no, esto no pasa, es que esto no se entiende, es que te has hecho un lío. Sobre todo los que vienen de tribunales, ahora que el país está metido en noticias de tribunales, la gente lee eso y dice, ¿esto qué es? ¿Una novela de Agatha Christie con 15 personajes y no sé quién es el asesino? Entonces, la prensa tiene que dar ese salto y recuperar el afán de ser clara y explicar bien las cosas al lector.
Bueno, ya para cerrar, Juansa, me gustaría también preguntarte, pensando un poco en reputación y confianza de las organizaciones, si crees que realmente cuando una organización comunica de manera comprensible, y vosotros ya nos has explicado, estáis en el camino de seguir avanzando hacia eso, la reputación y la confianza de esa organización aumenta. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. Yo creo que si al final una organización es capaz de comunicar de forma que cualquier público objetivo o cualquier stakeholder con el que tenga relación pueda entender mejor lo que comunica la propia organización, contribuye a generar una mayor confianza, contribuye a generar una mayor confianza y una mayor relación, ¿no? Estrecha relación entre la organización y ese público objetivo, y pues la confianza es uno de los factores, ¿no?, que generan una mejora de la reputación. Por lo tanto, está íntimamente ligado que una buena comunicación y una buena comunicación clara contribuye claramente a una mejora de la reputación. Pues muchas gracias a los dos por este tiempo de conversación. Muchas gracias a Carlos, Juansa, por acompañarnos y seguir haciendo de la claridad un compromiso real en nuestro sector. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Con esta conversación hemos cerrado el coloquio de hoy. Llegamos al final de este episodio en el que hemos escuchado voces, experiencias y miradas muy distintas, todas con un hilo común: la claridad como base de la confianza entre organizaciones y sociedad. Si queréis profundizar en todo lo que recoge esta edición, os invitamos a leer el Anuario de la Comunicación 2025 completo en anuario2025.dircom.org. Gracias por acompañarnos una semana más. Ya sabéis que podéis escuchar Conexión DIRCOM, Todo Comunica, en Capital Radio y en las principales plataformas de podcast. Hasta la próxima. Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot, con Luis Vicente Muñoz. Ahí le has dado. Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio, un punto de encuentro de excepción con personas y empresas, con Francisco García Cabello. Aquí, en Capital Radio, está el programa más divertido y de mayor influencia en el mundo del capital humano. Todos los viernes a la 1 de la tarde, únete a Humanos en la Oficina, presentado y dirigido por el speaker internacional Miguel Ángel Pérez Laguna. Un programa donde el talento es protagonista en un formato innovador e irresistible que ya se escucha en 13 países. No te lo pierdas. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía.